Hay lugares en el mundo que parecen normales. Instalaciones abandonadas, bases militares cerradas, edificios oxidados frente al mar, pero algunos nunca dejaron de funcionar. En la costa de Long Island, Nueva York, se levanta una estructura de hormigón, coronada por una gigantesca torre de radar. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos afirmó que aquel lugar solo fue una estación defensiva obsoleta. Sin embargo, antiguos trabajadores, ingenieros militares y testigos aseguran otra cosa, que allí se realizaron experimentos humanos extremos, que se intentó controlar la mente y que, en algún momento, se abrió una puerta que no pudo cerrarse. Este es el proyecto Montauk y puede que nunca haya terminado. Oficialmente, el complejo se llamaba Camp Hero, una base militar activa desde la Segunda Guerra Mundial, diseñada para defender la costa este de posibles ataques alemanes. Su función principal: detección temprana por radar. Nada extraño, nada ilegal. Pero incluso en documentos desclasificados, Camp Hero destaca por algo inusual: tecnología adelantada a su tiempo. El radar AN, FPS-35, aún visible hoy, era uno de los sistemas más potentes jamás construidos en su época. Podía rastrear objetivos a miles de kilómetros. La pregunta es, ¿por qué mantener activa una base tan avanzada mucho después del final de la guerra? Y más inquietante aún, ¿por qué fue cerrada oficialmente en 1981, pero siguió recibiendo suministros? Para entender Montauk hay que volver a los años 50. En plena Guerra Fría, la CIA lanza MK Ultra, un programa real y documentado de control mental, que utilizó LSD, hipnosis, privación sensorial y descargas eléctricas en humanos. Cuando MK Ultra se expone públicamente en los años 70, el escándalo es mayúsculo. El Congreso investiga, los medios presionan. Oficialmente, el programa se cancela. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Destruyeron realmente décadas de investigación? ¿O simplemente la trasladaron a otro lugar? Según varios denunciantes, Montauk fue ese lugar. Un sitio aislado, militarizado, lejos del escrutinio público. Uno de los nombres más controvertidos asociados al proyecto Montauk es Preston Nichols, ingeniero eléctrico que afirmó haber trabajado en la base. Nichols aseguró que Montauk no solo continuó MK Ultra, sino que lo llevó a un nivel mucho más peligroso. Según su testimonio, se amplificaban pensamientos humanos mediante tecnología electromagnética. Se utilizaban niños con altas capacidades psíquicas. Se exploraba la posibilidad de manipular el tiempo y el espacio. Sus declaraciones han sido cuestionadas, pero también coinciden inquietantemente con documentos reales de la época sobre psicotrónica, frecuencias cerebrales y armas neurológicas. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Múltiples testimonios hablan de menores desaparecidos, muchos procedentes de orfanatos o familias desestructuradas, niños sin nadie que los reclamara. Según los denunciantes, eran utilizados porque sus mentes eran más moldeables. Los sometían a hipnosis profunda, entrenamiento psíquico, condicionamiento extremo, experimentos de miedo inducido, todo para potenciar habilidades como telepatía, clarividencia, proyección mental. Nada de esto ha sido probado judicialmente, pero tampoco ha sido completamente refutado. Y hay algo más inquietante. I Mary, there Proust. Algunos de esos niños nunca volvieron a aparecer. Uno de los elementos más repetidos en los relatos es la llamada silla de Montauk, un dispositivo metálico conectado a amplificadores, cables y antenas. El sujeto se sentaba y sus pensamientos se volvían reales. Según los testimonios, la silla amplificaba la actividad cerebral hasta tal punto que los pensamientos podían materializar imágenes, afectar a otras personas, interactuar con sistemas electrónicos. Esto suena imposible. Pero durante la Guerra Fría, EU y la URSS invirtieron millones en investigación parapsicológica real, no para demostrar si funcionaba, sino por miedo a que el otro bando lo lograra primero. Según varias versiones coincidentes, el proyecto Montauk colapsó tras un único evento. Un sujeto extremadamente poderoso fue conectado a la silla,
Se le pidió que proyectara un objeto específico, pero perdió el control y algo apareció. Una entidad descrita como una criatura de pesadilla, mitad humana, mitad animal. El personal entró en pánico. El sistema se sobrecargó. Según el relato, la única forma de detenerlo fue destruir el equipo principal. Después de eso, el proyecto fue cerrado, al menos oficialmente. Aquí Montauk se conecta con otro mito famoso, el experimento Filadelfia. Algunos investigadores sostienen que Montauk fue la continuación directa de aquel supuesto intento de invisibilidad naval en 1943. La teoría dice que Filadelfia abrió una grieta temporal. Montauk intentó controlarla y que durante años se realizaron pruebas de desplazamiento temporal limitado. No hay pruebas concluyentes, pero sí documentos que confirman investigaciones militares sobre campos electromagnéticos extremos, distorsión del espacio-tiempo, teletransporte teórico. Demasiadas piezas encajan. En 1981, Camp Hero fue cerrado oficialmente. El terreno pasó a ser un parque estatal, pero hay detalles extraños, áreas selladas sin explicación, acceso restringido a túneles subterráneos, sensores detectando actividad eléctrica residual y vecinos que afirman escuchar zumbidos procedentes de la base. Décadas después de su cierre, cuando se estrenó Stranger Things, muchos lo notaron de inmediato. Niños, experimentos mentales, instalaciones secretas, dimensiones paralelas. Los propios creadores admitieron haberse inspirado en teorías reales del proyecto Montauk, ficción basada en hechos reales, o al menos en miedos reales. El gobierno admite MK Ultra, admite experimentos humanos, admite abusos, pero niega Montauk. La pregunta no es si todo lo que se cuenta es cierto. La pregunta es otra. Si durante la Guerra Fría se cruzaron tantos límites, por miedo, por poder, por ventaja estratégica, ¿quién nos asegura que hoy no existen proyectos aún peores? Porque hay algo que la historia ha demostrado una y otra vez. Cuando un experimento es demasiado peligroso para salir a la luz, no se destruye, se esconde. Y quizá, en algún lugar, la señal sigue activa. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete. Deja un comentario con la historia que te gustaría escuchar.